Buenas noches con toda la gente colectivo. Hoy día es viernes 25, celebrando la Navidad, una Navidad diferente, una Navidad que aún con las circunstancias que se nos prestan, yo creo que tenemos que compartir en familia, que ya se vendrán tiempos mejores. Hoy día nos ha tocado un tema bien interesante para nosotros, es el tema de coleccionistas. Y como invitados estamos al amigo Juan Núñez, que lo conocimos en Máxima, al amigo Werther, y no infaltable tendría que estar Alberto Sierralta. ¿Cómo está, muchachos? Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás, noches. Juancito? ¿Qué Brujito, tal? ¿cómo ¿Qué tal? ¿Cómo están? están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos también. Es un gusto estar acá, pues, ¿no? Compartiendo el mismo sentimiento, ¿no? Y creo que el mismo gusto y la misma pasión. Hola chicos, hola Beto, hola Juan, Werder, Metal, tanto tiempo, y por favor. Y al señor Alberto Sirralta, pues, el gran coleccionista de Ica, y no de Ica, aparente a nivel nacional, ¿eh? Oye, gracias, Juan. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos por la invitación. Juan, al señor Alberto, a Juan, Beto, Metal. Bueno, un gusto de conocerlos a pesar de estar a la distancia, pero lo importante es poder compartir, como ha dicho el señor Alberto, es una pasión, ¿no? Que es lo que realmente a uno le encanta. No es necesario que te pongan una pistola en la cabeza o que te obliguen a hacerlo, sino es algo que nace en un momento y de ahí no tienes cuándo pararlo, ¿no? Hasta cuando ya llegas a los 40, 50, 60 y sigues, ¿no? Es algo muy emocionante, a mí me emociona el tema de hablar de colecciones, de música, de discos, bueno, de la música que a cada uno le gusta, que supongo que será diversa, pero al final todo nos une, que es la música, ¿no? Una pasión. Eso. Exacto, exacto. Sí. ¿Qué tal, Metal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la Bien, Navidad? Brujo. Feliz Navidad pues para todos. Feliz Navidad. Bienvenidos a Colectivo, Juan Núñez, Werder y el señor Alberto Sierralta. Mucho gusto de conocerlos. Mucho Igualmente, gusto y Metal, igualmente. creo Igualmente. que la conversación va a estar muy, muy, muy bonita. Vamos, Brujo. Ya. Beto también está. Beto, ¿no? Allá. Por si acaso, por si acaso también Hola. está. Está estrenando micro, ¿ah? Está estrenando Sí, micro, Beto. ha invertido ahí, ha invertido. No, es que está ocupada la otra sala. Ah, la Colectivo sala, es la sala colectivo B. dando resultados. Claro. Sí, sí, sí. No, Está la otra sala está ocupada, me han botado de ahí. Tengo que usar Sala esta B. nomás. Sala B, sala B. Con el Hola, hola, aguinaldo, con el hola a aguinaldo de todos. colectivo se ha comprado su micrófono. Ah, y hay auspicio, hay auspicio. Pero pide, Ah, por ahí está el llegando. portón. Que el Está portón goteando. empieza. Máxima, máxima. Bueno, yo les comento un poquito. Yo recuerdo cuando, bueno, en algún momento compré el disco blanco de los Beatles. Ya, bueno, lo conseguí en La Colmena, ¿no? Y bueno, yo venía, bueno, cada vez que viajaba traía material, como varios de nosotros, ¿no? En esa época. Pero acá me encontré con un amigo, con Luchín Black, y me dijo, oye, pero este no es la El otra álbum blanco. versión. ¿Cómo que no? Sí, esta versión es argentina, si no me equivoco, y la que él se refería era la versión venezolana. Entonces, ahí empecé yo a ver esos detalles de que los discos no eran los mismos. Bueno, el contenido sí, sino que la fabricación. De igual manera me pasó cuando un amigo, Castro, ya su hermana, o le enviaron a su hermana, yo a su hermana la conozco de referencia nomás, que vive en postura, le llegó un material de Scorpions, ¿no? Blackout. Entonces, todos nos pasamos la voz, oye, ¿quién la conoce? Oye, tú conoces a Castro, porque ha llegado la versión Blackout de Venezuela. Entonces, ¿nos pueden explicar qué significa esto de versiones y versiones? Al final, el disco era el mismo, o sea, el contenido era el mismo, pero sí había un tema de audio, por ejemplo,
que después yo logré entender, ¿no? Bueno, a ver, tomo la iniciativa con el permiso de mis amigos. Eh, la edición normalmente en disco, o sea, la producción normalmente es la misma, pero a veces hay ciertas licencias, o habían ciertas licencias en los diversos países que fabricaban los discos, porque antes todos los países tenían fábricas productoras de discos, ¿no? Acá teníamos, por decir, el Virrey, FTA, los que tenían fábrica, Yensa, y ellos a su vez fabricaban material para otras disqueras que estaban licenciadas como CBS o alguna otra disquera. Y muchas veces a cada país le agregaba o la edición que hacían traía una presentación distinta a la formal, que era normalmente la americana o la inglesa. Cosa igual pasaba en Asia, ¿no? Es muy conocida, son muy conocidas las ediciones japonesas, por decir, por las diferentes presentaciones que tiene, ¿no? Desde el obi, que vendría a ser como la etiqueta que viene en el lado derecho de cada disco, y las presentaciones interiores también traían folletos, traían una serie de información que a veces no traían otras ediciones, ¿no? Por ahí también se daba el caso de que algunas disqueras o algunas filiales tenían también la alternativa de incluir algún bonus track, que también ocurría con cierta regularidad, ¿no? Entonces era muy curioso, sobre todo para nosotros los coleccionistas, tener diferentes ediciones. Yo te puedo decir, como seguidor de algunos grupos, básicamente de los Bee Gees, que es mi grupo favorito, tengo diferentes ediciones de varios países, tengo hasta 15 ediciones distintas de algún disco, que siempre por ahí tiene alguna particularidad distinta, ¿no? Incluye, sacan una canción, ponen otra, las carátulas son diferentes, ¿no? Color. Exactamente, también. Unos vienen en formato gatefold, que es el álbum, ¿no? Lo abres, ¿no? Y con información interna. Entonces hay una serie de diferencias. Eso se acostumbraba a hacer precisamente para darle un plus o darle, digamos, un atractivo distinto al disco y que comercialmente también funcionara de mejor manera, ¿no? Entonces, lo que tú dices, Brujo, es así, ¿no? No hay ediciones que son distintas entre país y país. Eso hasta ahora ocurre, ¿no? A pesar de que ya no se editan discos de vinilo en muchos sitios, y el disco de vinilo ha vuelto con fuerza, y creo que Juan es un testigo de eso, ¿no? Él también es coleccionista de vinilos y hoy en día el vinilo se ha vuelto a actualizar, se ha vuelto a poner de moda. Ya hay tiendas incluso aquí en Perú, en Lima, ¿no? Dedicadas exclusivamente a la venta de vinilos, y en Europa, Estados Unidos, pues el vinilo está muy cotizado, ¿no? Y todas las producciones actuales se están ya editando en vinilo nuevamente de 180 gramos, ¿no? Y remasterizados y con un sonido espectacular. Y colecciones también de grupos emblemáticos también se está haciendo. Y la presentación, si bien es cierto, casi siempre se ajusta a la original de su momento, pero siempre trae un agregado distinto para hacerlo más atractivo, ¿no? Sobre todo para el coleccionista. Así es que esa es un poquito la idea de lo que son las diferentes ediciones de ciertas producciones en distintos países. Y con respecto al sonido, ¿era el mismo sonido? Bueno, yo particularmente del disco blanco, yo escuchaba un poquito más finito la edición argentina, por ejemplo. No, definitivamente los discos, el sonido no es el mismo. Por ejemplo, un disco europeo o un disco japonés tiene un sonido espectacular. Los discos nacionales nunca han sido buenos, ¿no? Valgan verdades, los discos nacionales muchas veces venían de material reciclado. Entonces, ¿qué ocurría? De que venían con el famoso scratch, ¿no? Ya desde el saque. Ni bien lo habías puesto, ya sonaba con cierto ruidito, que era precisamente el reciclado de la pasta, ¿no? Lo hacían para abaratar costos, todo. Pero un disco importado, ya sea americano, europeo y básicamente asiático, japonés, el sonido era muy distinto, ¿no? Y para quienes somos amantes del vinilo, sabemos que un buen disco de vinilo en un buen tornamesa, en un buen equipo, es muy superior a un CD, al sonido del CD, ¿no? Entonces el scratch, digamos, que lo hablamos tanto ahora, era un tema de error, o sea, un tema de mala calidad. Aquí en el Perú sí.
En otros países difícilmente lo escuchabas. Obviamente con el uso del disco se iba deteriorando, se iba gastando y el scratch aparecía. Pero aquí, desgraciadamente, desde que comprabas el disco de tienda, lo ponías y ya tenía scratch. ¿Por qué? Porque la pasta que utilizaban muchas veces era reciclada. Y ese era el problema. O era un material de mala calidad, ¿no? El material de origen, ¿no? El material que es un derivado del petróleo, una cosa así que utilizaban, también no era de buena calidad. Entonces ahí estaba la diferencia. Preguntar, Alberto, cuando dices material, esto es realmente el plástico. Claro, vendría a ser que es como una brea, ¿no? Es un derivado del petróleo que se utiliza para el vinilo con unas prensas de metal, ¿no? Que de ahí salen los vinilos. Entonces ese material que se utilizaba acá era de muy baja calidad, ¿no? Era de muy baja calidad, entonces por eso es que no había una fidelidad conveniente en el disco, ¿no? Y casi siempre fue así, hasta que se dejaron de producir, ¿no? Ya. Juan, ¿y tú, cómo empezaste tú con los vinilos? Porque ya tú has nacido en una época que había ya cassette. En mi casa, mis hermanos los mayores, te estoy hablando ya con razón, para el audio, 83, 82, con 8 años, veía los long plays, pero en mi casa existían siempre los long plays clásicos, ABBA, Toto, Dragon, o sea, bandas... La parranda de Rully Rendo. La de Toby Muñoz, es un clásico, Toby Muñoz. Y la cosa que me llamaba mucho la atención, el arte, demasiado la atención me llamaba el arte, claro, las portadas me llamaban la atención, pero como ustedes saben que en esa época tampoco no era muy familiar enterarse de las cosas, pues, ¿no? Porque inclusive acá a Perú llegaban tarde las producciones, y conforme iban pasando el tiempo y ya ahí no tuve la suerte como ustedes ya el tener como familiar el vinilo, también la radio. Yo para ese momento ni sabía cómo era una radio, ni sabía para nada cómo era una radio, la estructura de una radio, cómo programaban una radio, no sabía vinilo, cassette, para nada, ni idea. Y conforme ya y llegaron ya justo fui testigo de la renovación del vinilo al cassette, ya, pero eran cassettes regrabados, sin arte, y cassettes originales, pero edición nacional, que tampoco no eran muy buenos, que digamos, en la presentación, pero había una diferencia, el sonido también. Ya pues sí, pero esto me pareció ya más cercano para mí el cassette, porque era un poquito, ya era más fácil de conseguir. Y aparte, ¿quién no ha estado con el play, el pause en las radios para esperar su canción favorita, pues, ¿no? Sí. Y así fue. Rogando que no hable el locutor. Claro, renegando que no hable el locutor. Alberto. Ya hablaba justo. Era la hora. 5:15 a la mitad de la canción. Y mandaba saludos también. Llamaba a constelación. Y esperaba siempre grabar en las noches, porque en las noches era cuando el locutor no hablaba casi nada, pues, en las radios iqueñas. Era a partir de las 7, 8 de la noche, era esperar tu canción, pues, ¿no? Pero bueno. Y mis hermanos de Lima llegaban con más cassettes, ya el vinilo prácticamente lo dejaron hasta el año 84, 85, eran el cassette, y me impactó mucho, bueno, Soda Stereo, lo tengo en claro en la mente, la portada de Nada Personal, para mí fue un golpe, y me impactó la portada, me impactó todo, y wow, y aparte con esa, como lo estamos hablando de la calidad del audio, pues, para mí era increíble. Y de ahí ya pues llegó Signos y todo esto en cassette, Juan, todo esto que me estás hablando, tú descubriste eso en cassette. En cassette. En Walkman, y en Walkman y en la casa, pues, y mis hermanos que llegaban de Lima iban llegando renovando los cassettes, y hasta que ya tenía pues ya 10 años, y siempre le digo de que yo siempre de tanta música, a estas alturas ya puedo decir qué grupo me gusta, qué grupo no me gusta, no comparto, todas esas cosas. Y recuerdo mucho el primer cassette que compré fue en Navidad. De todo, feliz Navidad a todos. Fueron Los Enanitos Verdes. Es un lado oscuro que tengo, un lado oscuro. El primer cassette, Enanitos Verdes. Me acuerdo con mi mamá. No fue de Arjona. Y eso fue con mi mamá.
Con mi mamá lo recuerdo mucho en la calle Amazonas, recuerdo intacto, recuerdo el momento, todo cuando compré el cassette. Pero era novedad, pues, ¿no? O sea, tampoco no había mucho juego, bueno, para mi corta edad en ese momento no había mucho conocimiento musical, más que todo, soy realista en eso, ¿no? ¿En Amazonas, en el segundo piso o en Amazonas No, dónde? en Amazonas la primera entrada derecha que era la hermana de Marcos, De Claro, Marcos. Marcos. la hermana. Un saludo para Marcos. Yo también Marcos compré, es bueno, bien. disculpa que interrumpa Juan, Ay. pero uno de los primeros discos, me acuerdo, bueno, yo pasé del cassette al CD, o sea, yo soy un poco de diferencia de edad, pero el primer CD justo lo compré en la tienda de Marcos, creo que era Disco Éxito, si mal no Así recuerdo. es. Sí, claro, En claro. calle Moquegua. La calle Moquegua, claro. O sea, Primero estuvo en el primer nivel y luego estuvo en el segundo piso. Yo lo conocí en el segundo El piso, segundo, para mí cuando claro. llegué por Primero primera estuvo vez abajo, claro. al segundo piso y ver tanto material fue un golpe. Eso Sí, sí, es fue increíble. un golpe a la cabeza, ver tanto material y no te interesaba si era rock, salsa, era de tantas cosas, pero impresionante ver todo eso, todas esas cosas de Marco. Pero bueno, y después de Soda Stereo, toda esta, todavía ni siquiera tenía el conocimiento del CD, pero no tenía el género todavía un poco, género musical, ¿eh? O sea, andaba confundido. Definido. Aclarando. Definido todavía es. Llegó un cassette de mi hermano, sí, regrababa varios temas y llegó un grupo llamado The Smiths. Y eso Con Morrissey. Claro, y eso para mí, te lo juro, hizo así, a todo lo demás cassettes que tenía, ¡fua! Ya no me interesa. Es una cuestión, bueno, literal lo que te digo, ¿no? De decir no me interesa, ¿no? Pero fue un golpe a la cabeza que lo tengo claro. Te estoy hablando del año 85, más o menos. ¿La reina ha muerto? The Smith. El primero, sí, es una cosa que lo tengo. ¿Cuál? Y mira, ¿Cuál, Ángel? ¿Cuál, Juan? Smith. ¿Cuál de los Smiths? ¿Ah? Ah, el primero. Claro, el primero. Y Uno la de los cosa primeros, es que creo, ¿no? buscar Ajá. información era difícil. Extremadamente difícil buscar información de esos grupos. Y consigo la revista RTV. No sé si recordarán la revista RTV. Yo afanado con The Smith y la primera portada de The Smith era The Smith se separa. Ya. Y eso ya fue más o menos ya para ya cortar esta parte y fue decepcionante, pues, de que yo recién con las ganas que tenía de indagar en el mundo de The Smith y la portada de esta revista RTV. ¿Te acuerdas, Alberto? La revista Sí, RTV. por supuesto, claro. Es más, tengo por ahí algunos números todavía. Y veo la portada, Morrissey con Johnny Marr, y una brecha, se separan, se dividen. Y un poco decepcionante que con las ganas que tenía de un grupo y enterarme por una revista de ese momento que se separaban. Y ahí fue un punto de partida ya para ver ya mi tendencia musical ya. Es como cuando llegas a una fiesta, llegas y se acabó la fiesta. Se acabó el tono. Interviene la policía. Y era policía. Fuerte, ¿y lo tuyo ha sido hereditario también, un poco como Núñez? Bueno, sí y no, en cierta forma. Sí, porque yo desde mis primeros años, cuando era muy pequeño, lo primero con que jugaba cuando era niño era una serie de libros que tenía mi padre. Entonces, mi padre tenía una colección, y hasta ahora tiene todavía la colección de libros, pero enorme. Entonces, era como algo que obviamente yo no he adquirido directamente ese tema del amor por los libros, pero he, digamos, en cierta forma, iniciado el cariño por algo que me gusta, que es la colección, en este caso de música, ¿no? Yo tengo, y creo que aquí se completa un poco la escalera, ¿no? Porque el señor Alberto estaba hablando un poco del inicio del vinilo, y entonces Juan habla un poco del inicio y la renovación del vinilo al cassette. Pues a mí me tocó vivir la época de la renovación del cassette al CD. O sea, yo soy más o menos, empecé a coleccionar a partir de los 90 y tantos, en la época que pues el cassette ya empezaba a dejarse de lado y el CD eran muy caros para conseguirlos. Al igual que Juan, era
conseguir un CD original pues era imposible en ese momento, cuando recién empezaron a salir al inicio de los 90. Todavía venían los equipos con su tornamesa, que ahora pues son una reliquia y cuestan, pero una enormidad. Y yo pienso que, con referencia a tu pregunta, y justamente quería mostrar algo, es que, como dicen, ha habido lo que dicen el revival, ¿no? El revivir, el renacer, de como han dicho, del vinilo, y ahora también se ha vuelto a poner de moda los cassettes. Justamente quería mostrarles solamente un momento. Quería mostrarles esto. Es una cajita muy interesante. Entonces, yo estaba pensando, ¿pero qué muestro? Y me encanta esto porque, ¿qué han hecho estas personas? Han reeditado los primeros cassettes de los demos de la escena canadiense de los años 88, más o menos. Y los han reeditado de la manera, digamos, artesanal, como esas personas hacían en esos momentos. Te han dado una chambaza de hacerle una estructura de sonido, de ingeniería de sonido, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De que la música pasa, pero al final dejas un legado, ¿no? Por ejemplo, hay bandas canadienses que yo nunca había escuchado, porque son de los años 84, 86, incluso algunas bandas que surgieron en un momento, grabaron algunos demos y de ahí quedaron. Desaparecieron. Entonces, las personas que se han dedicado a hacer realmente esta recopilación, ya que es un amor por la música, ¿no? No es un amor, digamos, al tema económico, porque prácticamente no hay mucha ganancia, pero es de reconstruir algo del pasado. Es como decir un arqueólogo musical, si se podría decir. Reconstruir cosas del pasado y bueno, ponerlas, ¿no? Ponerlas para que la gente de 20 o 30 años después las pueda escuchar, ¿no? A mí ese tema me encanta. Y a mí me gustaría que la gente de acá 20 o 30 años pudiera seguir escuchando vinilos, o podría seguir escuchando la música. Tal vez somos muy románticos en ese aspecto, pero que realmente nos apasiona, ¿no? Es un legado, ¿no? Un poco eso de la pasión de la música. ¿Recuerdan esos detalles de que cuando alguien llegaba con una novedad, o sea, ese del vinilo o el cassette, o el CD, hoy lo tiene tal, vamos a su casa, y todos alrededor del tornamesa, la casetera, del CD, claro. Era hermoso, o sea, yo recuerdo mucho eso decía la cita, como el Zoom, pero la cita para escuchar tal CD, tal vinilo, tal cassette. Sí, pues sí, por eso te comentaba esto, por ejemplo, de los amigos Castro, ¿no? De la Angostura, que no sé de cómo uno se enteraba y al toque, ¿no? Igualito nos pasaba la vez pasada conversando con Pig, ¿no? El Pig nos traía las novedades de los discos, ¿no? Entonces todos nos pasando las voz por dónde iba prestado el disco, porque estos discos sí daban la vuelta a Ica, ¿no? Oye, ¿quién tiene el disco? ¿No? Bueno, recuerdo mucho Madin Yapa, Medu Yuró, bueno, bastantes discos, ¿no? Y eso Nazaret, me acuerdo, Nazaret también, al final terminaba vendiéndolos, porque ya yo le compré varios. Mira, un coleccionista es en cierta forma un poco obsesivo, ¿no? Porque, o sea, claro, por lo mismo que quieres tú poseer pues, un material, ¿no? ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, Alberto, cuál ha sido tú el disco que más obsesión te ha gastado, digamos, ¿no? Para conseguirlo? Mira, yo el disco que más me ha costado conseguir y más me ha costado económicamente también fue un disco que solamente produjeron 200 copias, que se produjo en el año 70 para un pequeño grupo de fans de Barry Gibb, el líder de los Bee Gees. Ellos hicieron un EP, ¿no? Con 3 canciones, que es del formato como por los 45, sí, pero con 3 canciones, y solamente editaron 200. Yo pasé años buscando y tratando de encontrar ese disco hasta que lo conseguí en perfectas condiciones, o sea, no lo habían tocado jamás. Como de tienda, pero nunca fue de tienda, o sea, ese disco solamente se repartió, ni siquiera se vendió, ojo, se regaló, pero bien, solo a 200 personas. A los seguidores. Sí, solo a 200 personas, y solamente existen 200, y lo he corroborado en las biografías y
y también en los fanzines de los clubes y de fans a nivel internacional, cuando hacen mención de esas rarezas, ¿no? Mencionan que solamente se hicieron 200 y coinciden todos en eso. Bueno, de esos 200, gracias a Dios, tengo yo uno, ¿no? Y ese es el que más, o sea, en el que fijé mi obsesión, como dice Beto, y ahí me orienté todos mis sentimientos y mis sentidos a conseguirlo, y lo pude conseguir hace aproximadamente 3 o 4 años. Y bueno, sí, fue para mí una gran satisfacción, ¿no? Como dice Beto, es cierto, o sea, uno se llega a obsesionar con ciertas cosas, ¿no? Que creo que hasta dejas de dormir en muchas noches pensando cómo hacer para conseguirlo. Primero cómo hacer y después cómo conseguir los medios también para adquirirlo, ¿no? Porque muchas de estas cosas, evidentemente por su rareza o lo complicado de conseguirlos, los costos son altos, ¿no? Son altos, porque ese es el valor que se le da, ¿no? Curiosamente, a veces ese material, lejos de depreciarse con los años, al contrario, ¿no? Sube el precio y se convierte en un artículo de colección de un precio bastante alto. Es curioso. Por ejemplo, por decirles, un songbook o un tourbook, ¿no? Esos folletos de los tours de los grupos sesenteros, setenteros, ochenteros, que te costaban en su momento $3, $4 en el momento del concierto o algo. Hoy por hoy puedes conseguir uno en 150, $200, porque son raros de conseguir y no hay muchos en el mercado. Entonces, miren cómo se valorizan, ¿no? O se revalorizan esos artículos en el mercado. Sí, pues. En realidad es así como son muchas cosas. Pero es un poco relativo, mira, no sé exactamente los años, pero creo que ha sido en el 2008, 2010. En Paruro, hay una callecita que corta en Paruro, es la cuadrita esa de Paruro de los equipos. Y encontré a dos, Leticia es brujo, Leticia, ¿no? Claro, Leticia, Paruro con Leticia. ¿Y sabes qué? Lo estaban vendiendo los LP por kilo. Por la Villarreal también era. Claro, esa es la colmena, claro, la colmena. Esa era la colmena. Después de un poco tiempo le dieron valor. Y ya, porque regresé también de nuevo, y ya era otra cosa. Ya era revalorizado, claro, como ahorita, ¿no? Pasó la visita de 8. Todos esos esos que dice Juan, que dice el grupo de Villarreal, de Colmena, todos están en Quilca ahora. La mayoría de ellos están en Quilca. Sí, se han ido a la feria de Quilca. Sí, hace años que están ahí. Un poco lo que, como está hablando con Alberto, lo de, sabemos de su fanatismo por los Bee Gees, y en el caso que te hablé, que lo mío empezó con The Smith, y luego conocí un grupo que se llama Echo and the Bunnymen, que también ya hay, prácticamente ya hubo un tope para mí ya con ese grupo, y ahí comenzó la obsesión ya del cassette, del CD, del vinilo, y como está hablando Alberto, salen ediciones especiales, tirajes de 1000 unidades, 500 unidades, y hacer la preventa, estás esperando, me estafaron, porque los meses, y no llega, pues. Y de la nada tocan tu puerta, aquí está, escucha. El 52 de 1000, o sea, estás feliz. Y un poco de esto de la obsesión por un material, bueno, si comienzo a buscar, siempre me pareció un grupo muy interesante, y aparte me agarró en un momento de fiesta, de diversión, fue el Kit de Inesés. Ese disco para mí fue el de acá. Buenazo, claro. El cassette. Acá está el CD. Acá está, ese es el box set por los 30 años. Ahí está. Este es el otro box set por los 25 años. Esta es la edición europea de época. Ese es un póster. No, ese es un álbum, un vinilo, por eso se llama Gatefold. Son de los que te decían, claro, se abre. Esta es la edición peruana. Edición peruana. Ya. De IEMSA. Esta es la edición por los 25 ese era
Virrey esa era Virrey. La edición de INXS del Kicks es de Virrey. Es de Virrey en Perú. Pero siempre su sello fue Mercury. Mercury, Virrey. Claro. Esta es la edición de los 25 años, de que es edición color rojo. Y esta edición por los 30 años, pero está en 45. Nada más, claro. Está en 45. En versión, o sea, claro. Lo que salga, ahora, lo que salga de esta edición de Kid, ya. No, ya tienes que tenerla, pues no te puede faltar ninguna. Claro. Yo les cuento una cosa rapidita, sí, disculpen que no quiero acaparar la conversación, pero una cosa rapidita. Yo, en mi faceta musical, pertenecí justo al Virrey, a la disquera del Virrey. Y hablando de lo que decía Juan, iniciando la conversación de que a veces se demoraba el material en llegar, otro de los temas o de las razones por las cuales la calidad no era buena a veces en los discos nacionales es que ellos los copiaban de los LPs europeos o importados. O sea, me explico, traían el on play que ya había salido en Europa o en Estados Unidos y lo copiaban y de esa matriz hacían los LPs, la edición nacional. Eso sí me consta porque yo lo vi con un disco de Van Halen, lo vi con un disco del Tri y lo vi con un disco, si no me equivoco, de José José. Alberto, sí. Yo tengo la edición nacional El Signo de Soda Stereo, edición nacional, y con una edición de época argentina que le escuché, y con una reedición, pero a mí me parece que la edición peruana es lejos en audio. Había excepciones también de superior, de dice. de que, a comparación de otros países, que la peruana era buena. No, por supuesto, claro, en algunos casos sí. ¿Por qué? Te explico, dependiendo de la comercialidad del grupo, del disco. O sea, en el caso de Soda Stereo, que fue un boom, no podían darse el lujo de hacer un disco con material descartable. Entonces priorizaban, ¿no? Entonces, pero para aquellos discos que tenían que, por contrato, por catálogo, tenían que producirlo, porque a veces la disquera no creía mucho en lo que producía, pero por contratos con las representaciones tenían que editar el disco, ¿no? Así no se vendiera. Entonces, en esos casos utilizaban un material de menos calidad, pero aquellos discos que iban a hacer un gol, como los de Sodo, los grupos que vendían en ese tiempo innumerables cantidades de copias, obviamente el material era mejor, pues, ¿no? Ellos priorizaban, también sabían en qué discos ponían un buen material, entonces lo que dices es verdad. Sí, porque hay ediciones argentinas infames, te voy a decir el sonido, sí, también, sí. Entonces creo que en Latinoamérica pasaba una cosa similar, ¿no? Priorizaban el buen material para los discos que tenían mayor pegada y que comercialmente iban a funcionar mejor, ¿no? Esa era un poco la idea de que tenían la disquera. Werder, dime, y tú, y con este afán de coleccionista, ¿tú has visitado radios o te acercas a músicos? Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en un tema más que todo de promotor de conciertos, organizador y todo ese tema, para, bueno, difundir básicamente la música. Lo que considero, creo que sí es un tema muy interesante, es que prácticamente muchos de nosotros, bueno, no sé, pero mucha de la gente con quien he conversado, no viene de personas o de padres o familiares que son muy allegados a la música, sino que cada uno ha descubierto su camino porque realmente les ha apasionado, ¿no? Y muchas veces han empezado desde la nada, no sabían cómo elaborar un concierto, qué equipos, igual cómo se pedía. Por ejemplo, al inicio yo tenía, igual que Juan, problemas cuando pedía un material a Europa. Ahora con la pandemia es un tema terrible. Justo me acabo de acordar de lo que decía Juan. He pedido un disco, el último de Sodom, una edición de colección, un set box. Y cuando lo pido, la preventa, creo que son cerca de 300 o 500 discos para todo el mundo, el set box, porque sí el CD, la edición normal, sí tiene un tiraje mayor, pero el set box, que incluso viene con su mascarilla, con toda esa... Sí, por pandemia. Sí, por pandemia. Justo le escribí y me dijeron que las fronteras estaban cerradas. Yo le dije, pero disculpe, en Perú, sí, pero en Austria las fronteras están cerradas, así que no podemos enviarlo a Perú. Entonces, es un tema de que a veces hay que cruzar los dedos si es que llega o no llega de la disquera, o a veces simplemente por no hacerse de problemas, simplemente te devuelven tu dinero y ya ellos cumplen, ¿no? Pero de todas maneras la frustración de no tener el disco, el set box, o a veces tener un vinilo. Bueno, yo mayormente
Estoy en el tema de la colección de set boxes. Me gusta, porque incluyen cosas. Incluyen, por ejemplo, en el de Sodom han incluido la mascarilla, han incluido postales firmadas por todos los miembros de la banda. O sea, ese tema es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el set box, incluso tengo acá un tape box. Por ejemplo, este es de una banda que se llama Forgotten Woods y viene ¿Es madera? de madera, sí. Entonces se abre y acá vienen, bueno, no sé, ahí está. Y ahí vienen todos los álbumes, pero en versión cassette. Y bueno, en realidad solamente vienen 500 ediciones. Sí, solamente hay 500 ediciones. Y cosas así, cosas raras que realmente uno encuentra, y que bueno, obviamente son artículos de colección, ¿no? Eso es lo que realmente, ¿no?, nos atrae. Siempre te veo que tienes bastantes cassettes. ¿Tú los deck encuentras deck en el mercado o tú tienes, y el deck que tienes que cuidarlo como oro? Porque Lo tengo que cuidar como oro, porque realmente ahora lo que están haciendo es que hay muchos cassettes, o decks que le dicen, pero las caseteras son prácticamente rearmadas o reensambladas, son prácticamente de segunda, de tercera o de cuarta vida. Entonces... pueden malograr el cassette. Pueden malograr el cassette y los precios no son baratos. Están entre... Yo he hecho hace poco hice una pequeña averiguación. Estaba entre 600 y 700 soles solamente la casetera, sin contar los parlantes, sin contar los ecualizadores, todas esas cosas. O sea, sí. Es lo que, disculpa Juan, ¿qué es lo que no pasa con los tornamesas, no? Porque, por ejemplo, tú vas a Radio Shack y ya hay 3, 4, 5 modelos de tornamesas. Y baratos, pero, ¿no? O sea, con Sí, pero, 200 soles. Sí, ¿no? pero, justo alguien iba a decir sí, pero, le cedo la palabra a quien iba a decir sí, pero, son muy malos. exactamente, son pésimos. Escuchas el lado A del disco y en el B ya no funciona. Sí, es terrible. Sí, lo que era Radio Shack, creo que ha cambiado la razón social. Ahora no sé cómo se llama, algo de Vox, ¿no? Callbox, no, pero son fatales. Tornamesas se están produciendo ahora con la nueva reedición de vinilo, ¿no? El nuevo boom de los vinilos. Encuentras tornamesas de calidad, ¿no? Pero los mejores tornamesas son los que vienen individuales, ya no esos para convertir en MP3 ni nada de eso. Los tornamesas que lo conectas a tu amplificador, esos son los mejores. Y ahora están produciendo también tornamesas de buena calidad, o sea que sí se puede conseguir un buen tornamesa. Ah, mira, ya. Okay. Juan, devuelve tu tornamesa entonces. un poco lo que estaba hablando Werder del metal. Yo tengo, como digo ya, la música, me encanta el New Wave, el Pox Pan, pero siempre he quedado prendido de lo que hay dentro del metal, heavy metal en general. Para mí es un mundo tan impactante cuando comienzas a uno a indagar. No es que mi tendencia musical sea un poco vacía, ¿no? Pero en lo que es metal... O variable, ¿no? Es maravilloso ese mundo, es maravilloso. O sea, aparte de todo esto, de lo que yo colecciono, o sea, están los libros, informarme más de lo que es el metal, lo que te lleva lejos esa tendencia. Y muchachos, ¿ustedes han elegido, por ejemplo, conseguir discos o cassettes o CDs por la portada más que por el contenido? ¿Ha habido algún caso? O por decir, no, ¿sabes qué? No me gusta Michael Jackson, pero no, de Michael Jackson tengo que tenerlo. Por ejemplo, ¿no? A mí un poco me ha costado, ejemplo, ahora era cerrado en los gustos, o sea, New Wave, Post Punk, pero ya con los años, o sea, tienes que ya abrir más el espectro, y tengo mi colección de Nietzsche, mi colección de... ¿Entiendes por qué? Eso es lo que escuchabas por lo bajo. Con orgullo lo muestro. Ahora sí, pues, ahora sí. Ildemaro. Del general. Alberto, ochentera, que yo creo que sonó en Ica netamente en los 80, esa de Nietzsche, Ildemaro,
La salsa sensual, la Claro, conocida salsa sensual, claro, claro. Eso fue una sensual, tendencia fuerte que en los 80 claro, o sea, entró con y fuerza. no era mucho de Héctor Lavoe, de La Faña, no era mucho, eso era más el estándar, el single. Claro, claro, es un tema de gustos, pues definitivamente, Claro. ¿no? Es un tema de gustos. Pero a la pregunta de Brujo, yo por decirte sí, o sea, lo que comentaba hace un momento, que basta que la portada fuera diferente, así el disco trajera el mismo contenido, yo sí lo compraba, claro, si hiciera de mi grupo preferido, ¿no? Evidentemente que sí, pero es lo que ocurría muchas veces, ¿no? Y cuando eres un coleccionista o un fan de determinado grupo, de determinado intérprete o línea musical, a veces sí, compras el disco, así sea el mismo que ya tienes, pero por la portada que es diferente, ¿no? La presentación distinta, entonces eso le da un plus al material, ¿no? Algo distinto ya. Alberto, Dime, Metal. tocando, sí, retrocediendo un poco, hemos tocado, por ejemplo, el tema del cassette, del tornamesa, y hemos llegado hasta el amplificador, pero solamente así de raspadita, nada más. Pero si hablamos de calidad de sonido, creo que tiene que ver bastante ahí el amplificador, ¿no? ¿O me equivoco? No, por supuesto. Incluso los parlantes, ¿no? Porque claro, si vemos el deck y el tornamesa son elementales, ¿no? Claro, hay de calidades, ¿no? Pero el que se encarga de decodificar la vibración del disco, del disco, del cassette, y pasarlo a los parlantes es el amplificador, ¿no? Claro, bueno, claro. Y luego claro. se ayuda con el ecualizador y todo, pero si no es un buen ecualizador, el resto es lo de menos. Así tengas el mejor CD o el mejor vinilo, creo que ahí fracasamos, ¿no? Sí, es verdad, ¿Qué es nos podrías verdad. decir? No, bueno, yo por lo menos me quedo con los de antes, ¿no? Un amplificador, un ecualizador Technics, un Pioneer, un Sansui, olvídate, pues, ¿no? Estamos hablando, claro, y ojo, y ni siquiera de los digitales, te hablo de los de perilla. Válvula, claro. Los de válvula. Los de válvula. Claro, esos son los mejores. Si tú tienes ahorita un equipo Technics o Pioneer, los originales, porque después empezaron a hacer ya en México, en Corea, y ya por abaratar costos, ¿no? Empezaron a hacer los compactos, ¿no? O el 5 en 1, eso no, para nada, eso no sirve. Pero los originales, los legales, ya sea Technics, sea Pioneer, sea Sansui, que eran una muy buena marca en ese tiempo también, si tienes un amplificador, un ecualizador de esa marca en buen estado, olvídate. Sí. Bingo, espectacular, espectacular. Recuerdo una marca que también se llamaba Victor, no sé si habrás escuchado. ¿Victor? Sí, un amplificador. No. También a válvulas. No. Muy buscado también. Pero. No, la verdad que no. Y como dices, el Technic o el Sharp. El Sharp. ¿Se fue el audio? Sí. ¿Cuál me dices? El Technic. No, el Technic sí, definitivamente. Hasta el Panasonic también era de muy buen nivel, claro, el Panasonic. Sí, Panasonic. JBC también había. JBC, claro, fue posterior, pero también el JBC también era aceptable, claro. No al nivel de los otros, pero sí, el JBC también era aceptable, claro. Y luego los parlantes, ¿no? Los parlantes. Sí, también son importantes, obviamente, claro, son muy importantes, claro. Al mismo nivel. Yo tuve la suerte mi papá tenía un taller de electrónica, reparaba equipos, televisores, radios, ¿no? Entonces tuve la suerte de escuchar incluso de los discos de carbón. De los discos de carbón, luego he visto tornamesas muy buenos, equipos de sonido, o sea, en ese tiempo eran los tornamesas, ¿no? Los tocadiscos. Luego los amplificadores, y sí, mi papá era también un fanático del sonido, ¿no? Le gustaba, o sea, diferenciaba eso, ¿no? Cuando aparecieron los transistores y aparecieron también los amplificadores a transistores, se notaba esa diferencia, ¿no? Esa diferencia con un amplificador a válvulas y con un amplificador a transistores, ¿no? Luego salió el CD, y también la calidad de sonido reproducida por un amplificador de válvulas o un amplificador de transistores, se notaba la diferencia totalmente. Claro. Bueno, hemos tenido un poco la suerte de heredar un buen oído con todo esto, lo que, por ejemplo, nos está hablando Metal, ¿no? Porque ahora, la verdad es que un MP3, no sé qué calidad es. Después de una anécdota, estaba con un amigo aquí en mi casa, y quería
que apreciara el sonido, pero sin decirle qué está escuchando. Le puse un cassette, o se escucha mal, me dijo, ya, pero no le dije que exactamente era un cassette. Le pongo un audio de YouTube, sí, bacán. Pero cuando le pongo el vinilo, puso mucha atención. ¿Qué es eso? Me dice. Le hablo del audio. Eso es mejor, me dijo. Y sin decirle que lo que le estaba programando era un vinilo. O sea, un chico de ahora, esos de ahora que no tienen la suerte pero notó la diferencia. No, claro, claro. Y en el caso de lo que dice Brujo del MP3, evidentemente, al ser un sonido comprimido, obviamente no, la calidad no es la misma, ¿no? Y lo que pasaba, lo que decía yo al comienzo de la diferencia del CD con el vinilo. El vinilo tiene un sonido mucho más amplio que el CD. El CD es un poco más encajonado, no se aprecia definitivamente de todas las bondades de la grabación, ¿no? O de la instrumentación, tal como un vinilo, evidentemente en un buen equipo también, ¿no? Que es importante para la reproducción, es básico. Pero el vinilo, un buen vinilo, más aún los que se están haciendo actualmente, a comparación de un CD, olvídate, el vinilo, lejos. Claro, lejos. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han comprado una edición tipo de colección que le dicen, esas Deluxe Edition, y nunca la han abierto? Sí, las tienen ahí guardaditas. Yo tengo varias. Sí. A mí también me sucede. Tengo varias ahí guardadas. Esa es una enfermedad. Que nunca las toco, nunca las abro. O sea, están ahí, sé que están ahí, pero nunca las reproduzco. Claro. Sí, es verdad, a mí me ocurre también. Sí, creo que todos hacemos eso. Todos los amantes de la música, los coleccionistas, hacemos eso, sí, de alguna manera. A ver, Werder, no solamente los amantes de la música, conozco amigos, por ejemplo, que son, bueno, yo me gustan las historietas y tengo amigos que son coleccionistas de animes o mangas y reciben esos productos que vienen, el box los piden de Japón y no los abren. O sea, viene el muñequito, viene la bibliografía, viene un DVD o no sé, y ahí lo tienen y no lo abren. O sea, no, claro. Es una enfermedad, como dijo Juan Núñez, es una enfermedad, o sea... Es una obsesión. Cada quien en su rubro, claro, cada quien en su rubro. Claro, tienes razón. Sí. ¿Y tendrán algún material, muy aparte de discos, sino material de algún grupo o artista, ¿no? Por ejemplo, la cuerda de una guitarra de, no sé, pues de tal guitarrista, la uña de esta que se le cayó, no sé, a Soda Stereo, algún material de esos usados por los artistas. ¿No? Bueno, yo tengo una polera de Robin Gibb, uno de los Bee Gees, uno de los hermanos fallecidos en el 2012, de Robin. Tengo una polera de él, ahí está la foto de él con la polera, y la he hecho en un cuadro, la he enmarcado, ¿no? La he enmarcado, la tengo en el museo que tengo del grupo. Y sí, yo tengo, también tengo otra camisa, bueno, firmada por los tres, pero como a lo que dice este Brujo de algo propio, esa polera era de él, ¿no? Fue una polera que hicieron para la edición de un disco en el 79 que se llamaba Spirit Having Flow, que significó una gira por Estados Unidos durante 6 meses, ¿no? Ininterrumpidos, ¿no? Visitaron todo Estados Unidos, solo en Estados Unidos hicieron cerca de 45 conciertos. Y esa polera la utilizaban ellos también y las utilizaba el staff de que los acompañaba, que era una serie como 50 personas, ¿no? Pude conseguir esa polera que era de él, ¿no? Que era de él, y alguna vez un señor inglés cercano al grupo, porque me envió fotos con ellos, todo, por un tema de salud, sabiendo lo fan que yo era y todo, me escribió y me dijo si la deseaba, ¿no? Que él la estaba vendiendo. Bueno, yo rompí el chancho, o rompí como 3 chanchos, la verdad, no solo y la pude comprar y me la envió, ¿no? Y ahí la tengo enmarcada, evidentemente no le puse un marco, le hice un marco con la foto también de él, de Robin con el polo, con la polera, y está ahí, ¿no? Me imagino que ni la has lavado porque se le va el sudorcito de la... No, pero qué lavar ni nada, ni bien me llegó, la marqué. Es más, tú sabes que el temor que tenía de que me la pudieran malograr en el lugar donde la mandé marcar.
Así que le dije a la señorita, señorita, por favor, esto necesito con urgencia, cóbreme más si quiere, pero para hoy, necesito para hoy. No quería dejarla, porque, o sea, imagínate que se pierda, que la malogren, o no sé. Uno se le cruzan mil ideas por la cabeza de lo que podría pasar. En realidad estaba traumado, te lo juro, y me hicieron, la llevé muy temprano en la mañana y me la hicieron para las 6 de la tarde. Prácticamente todo el día ahí, sí, un poco más, y almorzaba en la puerta de la bendita librería. Pasaba un gato y se orina en el polo. Imagínate. Claro, entonces, es que uno, de verdad, uno se psicosea, creo que todos acá me entenderán, ¿no? No se psicosea. Claro, sí, bueno, menos mal no pasó nada, así que ahí está colgadita. ¿Qué material nos compartes? ¿Qué material tienes? De este tipo, ¿no? Yo tengo un vinilo firmado por el vocalista y es el integrante originario de Masacre de Colombia, una de las primeras bandas de... yo el año pasado creo que fue algo excelente con justo ya se cumplió un año, justo para Navidad, Año Nuevo, lo pasé en Colombia, fuimos a Medellín con mi esposa y entonces yo estaba en Medellín, pero yo sabía que el señor Alex Oquendo, vocalista, miembro integrante, fundador de Masacre y el único, ¿no? Una banda pues de culto en lo que es Sudamérica, yo sabía que tenía una tienda de tatuajes, pero no sabía cómo ubicarlo, entonces lo ubiqué en Facebook y ahí decía el teléfono para su tienda de tatuajes y le escribí de WhatsApp, le dije, me presenté, mi nombre, bueno, vengo de Ica, estoy en Medellín, por tales días. Me dijo, ven a mi tienda, no hay ningún problema. Y cuando lo conocí fue algo, pues, especial, ¿no? Porque es como conocer a una persona que solamente la has visto en videos o has escuchado su música, pero nunca, pues, verlo de persona en persona. Una persona completamente sencilla. Colombiano, persona muy, muy, muy amable, como la mayoría de personas de ese país, bueno, las que he podido tratar, y me firmó los discos, llevé incluso un disco, el Requiem de Masacre, lo llevé para que él lo firmara, y él lo llevé hasta Medellín con la intención, lo firmó, le compré un vinilo que recién habían editado por los 20 años de la reedición, también me lo firmó, me entregó las uñas de las guitarras, una persona muy amable. Ese tipo de cosas se valoran más, sobre todo por el cariño de la persona, ¿no? Por cómo te recibe un desconocido, prácticamente, ¿no? Y es algo que valora la calidad humana, ¿no? Y te tomaste la foto respectiva, me tomó toda la foto mientras la estaba firmando. Qué bacán. Entonces, bonita anécdota, claro, ahí tienes un buen material. ¿No? Y chicos, a ustedes le ha pasado, bueno, para mí fue un tema que me gustaría compartir, que alguna vez se le ha perdido, se le extravió algún vinilo y alguien le ha dicho, oye, esto creo que era tuyo, esto no sé qué es, pero toma, creo que es tuyo. ¿Alguna vez le ha pasado esto o algún material de colección? ¿Alguna vez le ha pasado? Bueno, yo tengo una, a mí me devolvieron el año pasado un disco de Electric Light Orchestra después de 35 años. ¿Quién fue? Mi compadre espiritual, que voy a obviar su nombre, le voy a decir que vea el programa la próxima semana para que después de 35 años con toda una ceremonia volvió un disco de Electric Light. Honrado. Sí, honrado después de todo, imagínate. Demoró pero honrado. Claro, demoró pero... Grupo, recuerda la época que uno prestaba CDs como si nada, ¿no? Y eran originales, o sea, uno prestaba como si nada en los 90s, uno tenía total confianza con los amigos, bueno, CDs, cassettes, y yo recuerdo que presté unos cerca de 9 CDs y me los devuelven, bueno, si de un amigo no desconfío, pues, si son los mismos 8 o 9 CDs, pasa el tiempo, me percato que me falta uno de London Sweat, el Coming Up, y... Ucha, que ¿dónde está? Pues, y para mí uno de los mejores de ese momento es de discos de Sweat. Y la cosa de que pasa ahora el tiempo, y veo en el Facebook al que lo consideraba mi amigo, con su disco de Sweat publicitando, y ese era mi CD de Sweat. Ya, bueno. Juan,
Juan, había un pata en Parcona, no quiero decir su nombre, en Parcona, que el pata también, pucha, no sé cómo apareció en los grupos así, entonces, bueno, yo recuerdo que también le presté, yo tenía en CD, algo de AC/DC, y le presté los originales, y me cerró. Iba a pedírselo y su vecino me decía, ¿qué? ¿Le has prestado cassette? No, no te va a devolver, no te va a devolver. Y nunca me devolvió. Pero por cosas del destino, una vez después de la inundación, yo volví ahí, que no sé cómo me lo crucé por la Plaza de Armas. Y el conchivo también pasa, metal, oye. Y se me acerca todavía, pucha, lo miro, y antes no me daba cara, pues me dice, oye, ya te puedo devolver tus cassettes, no, ya te puedo devolver tu música, pero en CD, en un MP3 te voy a dar, me dice. Sin sangre en la cara el pata. Sin sangre en la cara. Les comento un refrán que mi padre me decía, que en paz descanse. Mi padre era amante de los libros, era fanático de la lectura y tenía una biblioteca impresionante también, como dijo Werder. Creo al inicio que su padre también tenía una buena biblioteca. Él siempre me trató de inculcar la lectura, pero yo era cero lectura, era música. Pero alguna vez me dijo una cosa que bueno, no lo voy a decir con las palabras, pero decía que había que ser muy tonto, muy idiota para prestar un libro, pero había que ser más idiota para devolverlo. Y eso se aplica, creo, también a los discos, a los cassettes, a los CD, a todos aquellos que nosotros queremos o apreciamos, ¿no? Entonces, y eso creo que es una gran verdad, ¿no? Bueno, era con otras palabras, pero definitivamente la idea es esa, ¿no? Y al final se cumple. Sí. Werder, dime, yo creo que no, sí. Yo creo que todo coleccionista tiene un bien que más lo aprecia, ¿no? Que más lo aprecia. Por ejemplo, tú, Juan, ¿qué es lo que tienes el vinilo, CD, que más aprecias, el engreído? El que le tiene más camote, digamos, ¿no? El que le pones velita. Ajá. Ese no le escuchas. O sea, te has comprado otro CD, otro long play, a ese sí le das, pero al que tú quieres, no. O sea, está en un altar, digamos, ¿no? No, hay varios. ¿Tienes alguno ahí? Pero lo de Echo and the Bunnymen, prácticamente cuando los escuchas, una ceremonia. O sea, tengo que estar tranquilo, relajado, un trago, o sea, no sé, muy metódico, muy ceremonioso cada vez que escucho Echo and the Bunnymen. O sea, pero bueno, sí, exactamente con ellos podría ser, con ellos es lo que realmente me acompaña en todo. El estado de ánimo o sea, me ha hundido y me ha salvado Echo a la vez, o sea, una cosa que... Pero tienes dos hijos, uno para malograrlo y el otro que queda ahí. No, antes en los 90s el CD lo grababa cassette y el CD lo trataba de no tocar mucho, o sea, y el cassette le daba, y sí tengo ya repetido, ya como dices tú, ya de Echo, o sea, de Echo es lo que... De Echo es el que me pasa eso. Todavía, Werder, tienes, hablando de estos, que algunos recopilatorios propios, o sea, por ejemplo, como dice Beto, ¿no? Si yo grababa, se grababa, no solo yo, no todos, un cassette donde era tu música, ¿no? Empezabas con Nazareth, pero era tu música, ¿no? Como había gente que también grababa puras las mejores baladas, por decir. Esos cassettes, algunos, ¿ustedes tienen algunos recopilatorios de ustedes mismos? ¿Tienen? ¿Todavía lo conservan? Incluso en un tiempo había personas que grababan, te cobraban por grabar los cassettes. Claro. Todavía tengo algunos, esos desimportados. Eso es lo que me pasó más fue, aparte de Marcos acá en Ica, fue en Galerías Brasil. Galerías Brasil. Era una maravilla, pues, y llegabas a Ica con la novedad. Claro, ahí había bastante merchandising también, pero era más de rock, ¿no? Rock pesado, creo que había más de Galerías Brasil. Hasta ahora creo que están ahí, ¿no? Sí, hasta ahora. Hay buenos tipos ahí. Sí, claro, sí. pero Juanito Arrospi también grababa acá, pues, ¿no? De todo. Claro, yo me acuerdo que donde Juanito Arrospi, había discos que no se editaban en el Perú a veces porque las disqueras no tenían la representación. Yo me traje en Miami varios
cuando viajaba me traía varios discos, ¿no? Precisamente de los grupos o solistas que acá no tenían representación o demoraban demasiado en editar el disco, y donde Juanito le pasaba alguna canción que le pedían, pero él no la tenía porque no habían editado el disco. Entonces yo le daba la canción, pues me pasó con Culture Club, con Lionel Richie, con algunos grupos de Trey, que no habían editado acá la música, y yo le grababa, él me grababa gratis, evidentemente. Entonces yo grababa mis cassettes ahí y le daba pues una cancioncita, 2, 3 cancioncitas, y él a su vez la vendía, pues, ¿no? la reproducía porque no tenía de dónde sacar, no había matriz. Claro, había un egoísmo musical, era claro. No, lógico, es que tenía que ser, imagínate, ¿no? Claro, tenía que ser, no, si no, imagínate, se la llevaban fácil, tampoco. Claro, lógico. No, además te había costado conseguirlo. Claro, eran discos importados, y el sonido era distinto también, y eran discos, como digo, acá no había, definitivamente. Claro, oye, grábamelo, no. No, claro, no está mal. Bueno, en la radio se vivía eso también, ¿no? Que cuando una radio traía tal tema escasa, te decían, esta es casa. Claro. Esta es casa, te decían. No, y por ejemplo, no es que lo iba a tener mucho tiempo en exclusiva, sino de que se había adelantado, y normalmente pues Constelación, por ejemplo, traía muchas novedades, ¿no? Claro. Entonces, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que Chino Yamanaka en Máxima traía una canción adelantada, ¿no? a la competencia, y la poníamos y se la guardaba. La poníamos y la guardaba para que nadie se la lleve a regrabarla, ¿no? Claro, lo que hacíamos en la radio, en Constelación o en HIT, grabábamos porque trabajábamos con cartuchos, no con el disco directamente. Entonces se grababa y a la mitad de la canción le metías la barca, pues Constelación, ¿no? Una vaina así. Entonces el disco se camuflaba y ya salía solamente el cartucho con la barca. Entonces si lo grababa, Caballero, pues con barca y todo. Te iba con todo. Claro. El sello de agua. Con el sello, claro. En la radio, ahora que el Brujo habló de la radio, cuando tuve mi experiencia radial, y fue donde entendí las cosas de la proyección de un artista, ¿no? De un DCD o de una producción de 10 temas, 9 temas, de golpear el primer single, el segundo single, el tercer single, todas esas brechas de diferencia de 3, 4 meses, acompañadas con el video. Eso me gustó mucho de la radio, de ampliarme ese panorama. Es cosa que no lo vivía mucho con mi grupo porque son prácticamente independientes, no les interesa mucho ese camino, ¿no? Y para mí era el de, siempre con el Brujo, ¿te acuerdas? ¿Cuál será el segundo single? ¿Cuál será y estaba ahí, en ese CD, bueno, de 10 temas. Y era cuestión de saber tener oído, ¿no? Claro. Bueno, cuando habían las disqueras, que mucho está contando Alberto, teníamos que respetar, pues, ¿no? No es de que la canción 5 me gustaba, esa, no. La que venía marcada desde... Eso. Era. Y esa, CBS, Virrey. Pero siempre uno buscaba adelantarse cuál era el próximo single. Y estaba en el disco, pero no sabías cuál era, pues. Y tenías que esperar que la disquera te diga cuál era el otro single, ¿no? Sí, pues la disquera te marcaba la canción que venía a continuación, o cuál era el próximo single que ellos iban a editar, que no siempre coincidía con el que se editaba en otro país, ¿no? A veces ellos, bueno, apostaban por otro tema y dependiendo también la pegada que tuvieran, ¿no? A veces esperaban a ver la reacción de la gente con la canción para editarla. Para ver, eso también pasaba, sí. Claro. Sí, eso pasaba también. Sí. ¿Te acuerdas que se molestaba Pepe si tocaban un tema que no era single, Brujo? Pucha, nos llamaban a la radio, iba, te tocaba, te botaba suspendido. ¿Qué has hecho? Sí, se molestaba. Se molestaba, en serio. Werther, bueno, tú coleccionas bastante música metal, ¿no? Música heavy. Salió en una temporada que satanizaban al revés, que había un mensaje, ¿no? Inclusive hicieron documentales, me acuerdo que Javier Lisnet hizo un documental hace muchos años. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Eso era algo mítico, era mentira, era algo publicitario o realmente era Brujo? ¿Tú has creído eso, Brujo? Sí. Brujo, a tu edad. Hasta ahorita. No puede escuchar usted California, dice. No puede escuchar usted California. Brujo. La verdad que no he tenido la oportunidad de ver ese tema, porque las bandas que escucho, si te quieren decir un mensaje, te lo dicen directamente. No necesitas ponerlo al revés. Claro. Por ejemplo, una banda que yo realmente admiro, es una banda que tiene esa tendencia, son peruanos y están fichados por una disquera italiana.
una disquera italiana, es una banda que se llama Two Face Sinner, son de Lima, y ellos no tienen necesidad de poner el cassette, el disco al revés, van a sacar, tienen ya 3 discos, y los 3 discos, uno está editado por una disquera norteamericana, y el segundo y el tercero por la disquera italiana. Incluso acá tengo el mousepad. Bueno, disculpe si es un poco ofensivo, pero ahí está el mousepad con el que pongo el mouse. El mouse. Entonces viene con todo ese merchandising. Entonces yo pienso que no es necesario un poco como que ponerlo al revés, porque ya yo, y lo respeto, a pesar que no soy de esa tendencia, no, o sea, no concuerdo en algunas cosas. Respeto a las personas que tienen diferentes creencias. Bueno, es la forma de Walter, cada uno, ¿no? Walter, y cuando vas a escuchar un disco de tu grupo favorito, ¿cuál es lo que haces? ¿Cuál es el ritual que haces? Juan ya dijo que se toma un traguito con Eco. Ahí me pongo a limpiar la casa. Barrer, trapear, me pongo a limpiar. Porque hay otros que eso, cocinan y le gusta poner, ¿no?, la música. Sí. Tomar, Bueno, claro. Yo mayormente cuando escucho es cuando estoy haciendo los quehaceres, escucho, o si no, cuando simplemente estoy descansando, ¿no? Porque a veces Porque si estás haciendo una cosa, pongamos, no sé, tu trabajo en tu casa, y pones la música que te gusta, no te puedes concentrar, ¿no? O sea, te jala la música. Exacto. Tengo que estar haciendo, por ejemplo, un tema, por ejemplo, de limpieza o algo así que es manual, que no interfiera tanto con el tema de captación, ¿no? Y a veces por eso me demoro un montón barriendo, trapeando, tanto que demoro porque uno está más concentrado en la música que otra cosa. Pero... El tema que está hablando Werder de los grupos peruanos, él está hablando del grupo metal, y los grupos peruanos noventeros mayormente están reeditando en vinilo, o sea, sí. Hay algunos de los 80s, el caso de Dolores Delirio, la banda ochentera Voz Propia, también Col Corazón, Salón Dada, y eso es una cosa que algo pasa, ¿no? Para ya estar editándolo ya en vinilo, esos grupos, sí. Interesante. Sí, de hecho que sí. Yo pienso que hay mucha calidad en el peruano a comparación de tal vez otros países, o no exactamente calidad, creo que sería la palabra. Considero que hay una mayor diversidad, ¿no? Como bien dice Juan, hay bandas de Perú que realmente sorprenden en Europa, que es peruana esa banda. Hay bandas de New Wave, de Dark Rock, incluso metal, black metal, death metal. Y hay bandas que realmente son reconocidas a nivel mundial. Por ejemplo, Cobra es una banda nueva, toca heavy metal y es una banda pues reconocida. Ahora es reconocida a nivel mundial. Y tocó en Parcona. Y también tocó en Parcona, ha tocado en Ica, ha tocado en bastantes sitios, ha tocado, y en Europa sobre todo. En Europa ha tocado, y entonces, como dice Juan, hay algo, ¿no? Hay algo. Pero el vinilo, Alberto, el vinilo siempre ha estado, se ha estado vendiendo. Bueno, en el Perú de repente por diferentes crisis se optó por el CD y todo eso, pero el vinilo siempre se ha estado vendiendo, ¿no? Bueno, siempre ha habido en menor cantidad, digamos, ¿no? Claro, sí, ya se dejó de producir hace muchos años, ¿no? Hace finales de los 80 se dejó de producir el vinilo. Pero siempre ha habido, evidentemente, los mercados, ¿no?, informales en Lima, vinilos. En otros países nunca se ha dejado de producir, sí, pues, ¿no? Como en Estados Unidos, en algunos países de Europa, ¿no? Siempre se ha estado produciendo, pero ahora ya ha agarrado una fuerza ya mucho más, más grande, ¿no? Ha vuelto con fuerza por encima del CD, ¿no? Y a pesar de que los costos incluso son mayores, porque el vinilo te cuesta mucho más que un CD, ¿no? Actualmente, evidentemente, pero es otra cosa, desde la presentación, la gente siempre ha preferido el vinilo, ¿no? Nunca se ha ido. Yo te diría que el vinilo nunca se fue, nunca se fue. Si bien es cierto, acá se dejó de producir, lo que pasa es que acá también, ojo, se dejó de producir no solamente por el tema de costos, sino se dejó de producir por el tema también de material. Te acordarás que a mediados de los 80, para terminar la década,
tuvimos una super crisis de combustible, ¿te acuerdas? Que escaseaba la gasolina. Entonces, a raíz de eso ya el material era muy difícil de conseguir y los precios se quintuplicaron, la materia prima. Entonces, para un vinilo no tenías la capacidad de adquirirlo para el costo que iba a representar. Entonces las disqueras optaron por darle prioridad al cassette, ¿no? Que era mucho más práctico y mucho más económico. Entonces, y a partir de ahí nunca más se volvió a producir. Y las disqueras también cerraron. Cuando entra el CD y todo eso ya se convirtieron prácticamente en distribuidoras, ya no en productoras de discos. Entonces todos eran distribuidores nada más, traían de Colombia, de México, traían el material y lo distribuían, ¿no? Entonces era mucho más práctico hasta que desaparecieron las disqueras, pues, ¿no? Y ahora las que existen, lo que dice Juan de que se están produciendo discos de vinilo, son disqueras independientes. ¿No? Y aparte están reeditando cosas clásicas como han reeditado hace poco tantas veces de Mickey González. Sí, pero te voy a decir, Juan, que tuve la oportunidad de escuchar justo el disco de Mickey, pero no tiene buena calidad. El CD, el nuevo vinilo no tiene muy buena calidad. Claro. Y tengo la suerte de tener el de la época y claro. la reedición actual, y ya, claro. Diferente, pero como era de color amarillo. También, claro, era claro, de color, claro. La reedición que acá lo claro, tengo, de Arena Hash. De Arena Hash. Que tampoco, no sé, a comparación el de la época también no... Claro, eso de ahí, por ejemplo, ¿no? Que los nuevos vinilos que están reproduciendo o los remasterizados no tienen, en algunos LPs no tienen la misma calidad de los años anteriores, ¿no? Claro, lo de Mickey que estás comentando, ¿no? Lo que pasa es que solamente compran discos de época. Sí, claro. Ya tienen otro concepto ya de época, no compran ni una reedición. Lo que pasa es que pienso que en este caso, tanto como el de Arena o el de Mickey, que sí he tenido el de Mickey, he tenido oportunidad como tío de escucharlo y compararlo con el otro que yo lo tengo, el de época lo tengo, ¿no? El nuevo y se escucha muy bien. Lo que pasa es que me parece que las matrices ya no existen, ¿no? Las cintas máster ya no existen, entonces han tenido que copiarlo de lo que tenían, ¿no? No sé si del CD o probablemente del mismo vinilo anterior, y entonces el sonido ya no es lo mismo. Y también, Alberto, una consulta, siempre de los vinilos, siempre es muy apreciado y muy pedido en el mercado de los prisioneros, sobre todo los 3 primeros discos. El coleccionista a nivel mundial se mueren por tener la edición peruana, ni siquiera la chilena misma, ni siquiera la colombiana, la edición peruana. Y valen, o sea... te voy a decir que los discos de los prisioneros fueron editados por el Virrey. El Virrey era la mejor fábrica en su momento en Perú y tenía lo que hablamos hace un momento. Para esos discos que eran muy comerciales, los hacían con muy buena calidad. Y esos discos, como La Voz de los 80, todos los que se editaron acá en Los Prisioneros, suenan muy bien, ¿ah? Suenan muy bien, están muy bien hechos. Recuerdo una experiencia quería comprar Pateando Piedras, el de época Prisioneros, y el vendedor me dijo, por si acaso está rayada la canción 2 del lado B, la canción 3 del lado C, ¿cuánto? 500 soles. ¿Qué? Pero me decía, está rayada tal canción, tal canción. ¿500 soles el vinilo? Uy, está loco. Justamente hablando de reediciones, quería mostrarles la reedición de los discos, la primera reedición de Iron Maiden, de 1980 al 88. Digamos que están los conocidos, los discos más de la época, digamos el Power Slave y por supuesto el The Number of the Beast, ¿no? Qué bacán. ¿Parece que no lo has abierto o...? Su madre, ahí está Eddie. Claro. Eddie. O sea, son las reediciones de Iron Maiden, The Killers. Killer. Ahí está, los 2 primeros con Paul Diane. Number of the Beast. The Number of the Beast. Peace of Mind. ¿De qué país es Werther? Werther, ¿de dónde es la edición, Werther? ¿De qué país, de dónde es la edición? La edición es inglesa, es no creo que se note, se llama Parlophone. No se nota porque todavía está con su plástico, pero... O sea, ¿qué pasó? Que ellos han reeditado Seven Songs, The Seven Songs. Esa caja es la que viene con los primeros discos, creo. Un disco, 2, exacto. creo. Y entonces ya viene que llenar la caja.
Day After Y Day. uno tiene que llenar. Ese es memorable, memorable ese disco. Ese disco en vivo es muy bueno. Sí. Tengo la edición peruana también. Sí, también salió, claro, salió bien editada, ¿no? Era un disco, creo, bueno. Transparente, ¿no? Exacto. Sí, Transparente. Claro, buenazo. Muy bueno. Y en cassette era 2 cassettes pegados. Pegado. Y en cassette Como el de era Wembley, cassette como el de pegado. Wembley. Como el de Wembley de Queen. Claro. Sí. Son discos que realmente aprecio. No, Ahora, esos son infaltables, pues en cualquier coleccionista, claro, definitivamente. Y hablando de los CDs... Joy Division, sí, pero sí. estuche de metal. También hay. El Closer. Ahora, los CDs ahora se han reinventado, justamente hablando de decaimiento un poco de los CDs, porque prácticamente ya la gente no quiere comprar CDs. Ahora está el tema de comprar vinilos, comprar cassettes, o sea, cosas antiguas, sobre todo para las personas de estos tiempos, ¿no? ¿Y cómo se ha reinventado el CD? Que yo he estado un poco averiguando ese tema y tengo a tener algunos. Ahora los que han salido son los earbooks. ¿Qué es un earbook? Un earbook viene a ser el CD, pero por ejemplo acá tengo una banda que se llama Creator, es una banda alemana que me encanta. Alemana. Y entonces, ¿qué viene? Es un libro con el CD, el DVD, y viene, no sé si puedo mostrarle, viene la portada, pero es un libro. Viene la foto, las canciones, es un libro en realidad, es un libro. Es un libro como para darle más, bueno, lamentablemente estamos en un tema que no se puede apreciar muy bien, pero, o sea, viene toda la información como si fuera un libro, básicamente, portadas de los discos anteriores, y al final están los CDs. Y eso pasa a mí, pero en vinilos, o sea, en el hardwood. Claro. En hardwood, que está acá, espérate. ¿Y por qué? Porque los CDs prácticamente están perdiendo su valor, pues no, el que menos quiere tener un vinilo en su casa y no tener un CD, entonces le dan el valor agregado, que es que tener el libro, básicamente, y dentro vienen ya los CDs. Hay uno de YouTube, inclusive, de que viene con todas las estructuras del escenario que armaron para esa gira, ¿no? Que era la araña. Y tenían o sea, como un tema técnico que solamente lo entendería alguien que trabaja en el rubro, ¿no? Y Werder, vienen inclusive algunos con el ecran, con los que hacen su show, ¿no? Para que tú en el Blu-ray, o sea, con todos los fondos que hacen su show hasta el grupo, todo lo que programan los efectos, te vienen en el box. Sí, eso pasa con uno de Depeche Mode. Es un tema, creo, de merchandising, ¿no? O sea, tiene que reinventarse. La gente tiene que reinventarse porque el mercado ahorita está basado en chicos de 15, 16, 17 años. Cuando hablo del mercado no hablo de un tema básicamente de negocios, ¿no? Sino las personas que escuchan música, ¿no? Lo hacen a través de streaming, ¿no? Las plataformas de Spotify. Entonces, si alguien quiere comprar físico, pues prácticamente tienen que ofrecerle un producto de buena calidad y la persona también tiene que pagar algo. Y agregados, pues, ¿no? Y agregados. De hecho, sí. La vez pasada, el año pasado, Hugo Salazar hizo una crítica a la remasterización de los Beatles, ¿no? A que habían estado remasterizando música de los Beatles, como que no le gustó, ¿no? Entonces ahí se armó, todo un diálogo en su Facebook interesante, porque algunos sí, algunos no, bastantes opiniones, además que opinaba también gente muy indicada, ¿no? Y Werder, ¿tú alguna remasterización que no te haya gustado, que prefieres el original, o al revés, algo que te haya sorprendido y esto hubiera sido en ese tiempo? A veces he notado, a pesar que es un tema que algunas personas lo pueden tomar para algunos como que no muy relevante, pero he notado que la portada varía en muchas cosas. Por ejemplo, no hablo de que cambian la portada, aunque ha sucedido en algunos casos que cambian la portada, o sino que el color no es el mismo, a veces no tiene la misma presencia, ¿no? Yendo a temas, digamos, del aspecto netamente físico, ¿no? Ahora, en el aspecto musical, algunas sí dejan que desear, algunas. Sí, ha habido casos en los cuales bueno, en mi caso yo no he tenido problemas, pero sí he escuchado a muchos amigos, incluso he podido ver videos que ellos lo han grabado,
que han pedido reediciones de discos antiguos de vinilo y el resultado no es para nada bueno. Sí, hay unos que son malos. No es para nada Claro. bueno. En el caso, Brujo, en el caso de que tú hablabas de Hugo Salazar, Hugo lo conozco también, Hugo es seguidor de los Beatles, es coleccionista de los Beatles. Sí, Es más, si te acordarás, en la radio que tenía, que en paz descanse, nuestro buen amigo Gerardo Manuel, La Resistencia, ¿no? Recordarás, Hugo Salazar tenía el bloque de The Beatles y yo tenía el bloque de Staying Alive de los Beatles. O sea, teníamos microprogramas que salían en la radio, ¿no? Contando historias inéditas y alguna anécdota. Y Hugo es un excelente seguidor y muy conocedor de la música de los Beatles. ¿Qué ocurre? Que en la remasterización, no lo sé, la verdad, pero asumo por lo que comentas, de que al remasterizar ha perdido la esencia. La música de los Beatles normalmente fue grabada en mono, ¿no? En mono. Claro, entonces esa era la esencia de los Beatles, ¿ok? Entonces me parece que al remasterizarlo han querido darle otra dimensión a la grabación y pierde la esencia propia de lo que es la música de los Beatles. Entonces me parece que la crítica de Hugo iba referente a ese tema básicamente, ¿no? Por ahí debe ir el asunto. Entonces, me parece que ese ha sido el problema con la remasterización de los discos de los Beatles. Claro, Hugo y Pedro Solano, ¿no? Para mí son los mejores coleccionistas en el Perú de Beatles. Pedro Solano de Cementerio Club. Okay, claro, él también sí, es seguidor de los Beatles, claro. Número uno, y lo comparan a nivel mundial, uno de los primeros de coleccionistas de Beatles. Creo que hasta tiene unos vestuarios de los Beatles. Caramba, mira, eso ya es palabras mayores, ¿no? Tiene ediciones de Pakistán, ediciones extrañas de los Beatles. Bueno, y los Beatles para mí es una a quien le gustan los Beatles y se mete en el mundo de los Beatles, interminable. No, sí. Nunca vas a terminarla. Sí, hay colecciones, y además de Beatles hay de todo, ¿no? De todo. Ahí te vuelves loco. Como el mundo de Mickey Mouse, pues, ¿no? O sea, claro. Un parque temático. Lo mismo supongo, Alberto, de los Bee Gees, ¿no? Que también sí, pero quizás lo de los Bee Gees es un poquito más reducido. O sea, evidentemente yo creo de que nunca uno va a llegar a tener todo, ¿no? De todo, no solamente en el tema de vinilo, musical, sino del merchandising, ¿no? Que es en lo que yo también apunto, ¿no? Que tengo mucho merchandising. Va a ser bien difícil que alguien pueda tener todo lo que hay, ¿no? Pero siempre tratamos, pues, de por ahí conseguir cosas nuevas y poco a poco, ¿no? Pero en estos grupos que son emblemáticos, que son legendarios, es bien difícil que puedas llegar a tener la mayor parte de cosas, ¿no? Es complicado, sí. Pero bueno, ahí le hacemos la lucha, pues. Sí. Muchachos, bueno, la verdad que nos ha quedado... Cortina, una remasterización, una segunda edición. Una reedición. Claro, porque de verdad es que todavía quedan muchos puntitos, ¿no? Para dar a conocer a la gente y también gente que se suma, que de repente no los conocemos, no está dentro. Bueno, por tema amical hemos llegado a reunirnos, pero debe haber mucha gente, ¿no? Más en Ica, sobre todo. Y terminamos con esto. ¿Hay herederos a toda esta locura? ¿Ustedes ya tienen sus herederos marcados? ¿Tienen la herencia? Bueno, yo sí la tengo, yo sí la tengo. Mi hijo me sigue los pasos. Evidentemente, comparte conmigo los gustos. Él también tiene sus preferencias. Es fan de Queen, no es fan de Michael Jackson, pero él le gusta la música ochentera, le gusta ese tipo de música. No le gusta nada de lo actual. Y yo creo que va a ser un digno heredero de lo que, bueno, yo pueda dejar, ¿no? Por lo menos en ese sentido estoy tranquilo, ¿no? Ya no sé que no va a estar después vendiendo en Quilca, lo dijo rematando. Asegurar la reflexión. Sí. ¿Tú ya tienes tu heredero? No, vamos a ver a Pepe Morón. Oye. Un intercambio, ¿no? Ojalá que todo esto vaya para un sobrino que también con los grupos actuales, ejemplo... Pero tú tienes una sobrina que también le gusta mucho el rock, ¿no? Sí, a Lucía. Tengo otro sobrino, claro. Sergio, y con los grupos contemporáneos de aquí hace 10 años, tipo Interpol, esas cosas sí, yo los tengo y me parece, creo que todo va a ser para ellos. Ojalá. Fuerte, ¿no?
Bueno, ya tienes un heredero. Yo tengo hija, sí, tengo una hija. No sé, porque todavía recién está Está nena, aspecto está de nenita. desarrollar. Sí, está en aspecto de desarrollo, recién tiene 12 años, todavía no creo que ella escucha. Pero justamente hablando de ese tema, me ha dado una reflexión. El otro día estaba hablando con mi esposa y le comenté, ¿no? Sí que en algún momento yo muero, porque ahora, por esto del tema, no solamente por la pandemia, sino porque en cualquier momento estamos así. Yo le dije, si es que, porque yo sé que al final las generaciones pasan, uno pasa y el material queda ahí y uno no sabe qué va a suceder, ¿no? Yo le digo, mira, coloca en internet, en venta todo. Colocan los precios, sobre todo en Discogs. No sé si ustedes conocen Discogs. Claro, es la Biblia. Es la página donde están todas las personas que venden ediciones. Y de reediciones, segunda, las reediciones. Todas las ediciones, señor. Todas las Es un mercado negro. Bueno, algo así. Es el mercado de black metal. En la deep web. Bueno, uno pone Discogs y ahí aparece. Y entonces incluso yo he comprado cosas de Discogs. Hay personas que se quejan porque dicen que nunca les llega, porque son vendedores a veces X. Pero yo le digo, si es que alguna vez me pasa algo, ponlo todo a la venta y que las personas, que le llegue a alguien que realmente ama la música igual que yo. Lo que está hablando Werder es verdad, porque inclusive dije, oye, creo que sería una buena ayuda que al costadito de cada disco le ponga el precio. Más algo. Sí, es verdad, ¿no? Actualizado, hay que revisar en internet, Claro. es actualizado. Claro, como que una pequeña ayuda. Sí, de hecho. Bueno, muchachos, oye, un gusto tenerlos, de verdad que bastante aprendizaje sobre sus experiencias. Así es. Ya, bastante. Hay algunas cosas que yo, la verdad, a pesar de haber trabajado en medios y todo, no sabía, ¿no? Y un gusto, Werner, tenerte en el grupo, Núñez, gracias. 5 de años, Alberto, Gracias. siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente, gracias, Busco. Maestro Alberto, cuando me invitó a su casa para ver su colección, ¡ay! ¡Qué maravilla! Oye, Juan, y dicho ese de paso, ¿tiene las entradas para el concierto postergado de Kiss o no? Sí, lo tengo, y también la de Guns N' Roses, está pendiente. El de Guns también, están pendientes, sí. la carretera. El de Kiss lo han reprogramado para noviembre del 21, ojalá que no haya ningún problema y se pueda irse, pues ahí tengo las entradas todavía. Guns ya lo ha suspendido ya. Los Guns ya no se va a dar, el de los Guns ya no. El de los Guns sí se ha suspendido, sí. El otro sí lo han reprogramado. Si no, para noviembre. Sí, ahí tenemos que estar. Ahí tengo la foto que nos tomamos en el concierto anterior todavía. En el Nacional, claro. Increíble. Sí, espectacular. Sí. Listo, muchachos. Gracias, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Juan, Werder, Gracias. Beto, Brujo, Metal. Igualmente, cuídense. El otro año estamos con más proyectos. Alzaño, saludos. Muchas gracias. Listo, chao, cuídense. Chao, muchachos. Chao, cuídense, muchachos. Cuídense. Chao. Chao.